siempre en vivo y en domingo les damos la bienvenida a La Letra Chica. Maite Sarasola. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. 3 temas sobre la mesa divididos hoy en 4 bloques. Para empezar, y dedicaremos 2 bloques a esto, hablaremos de los problemas de violencia en las escuelas públicas. Situación, diagnóstico, es un tema mucho más profundo que lo que marcan las noticias emergentes. Lo haremos con voces del gobierno, de las maestras y de las familias. Y por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias de la extranjerización de los medios en Uruguay, especialmente de las radios? Recordemos, el viernes la emisora M24, la dirección, comunicó a los trabajadores que esta radio va a ser vendida y que más o menos 40 personas que desarrollan su trabajo allí van a quedar sin empleo. ¿Qué va a pasar con esto y también qué consecuencias tiene para la democracia y para la libertad de expresión que determinados medios uruguayos terminen en manos de empresas extranjeras? Y en el cierre hablaremos de la búsqueda de petróleo en aguas territoriales uruguayas y lo que ello implica. Le daremos una mirada medioambiental. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente tiene en este momento 4 proyectos entre manos. Empezó La Letra Chica. 2 alumnos de la Escuela 330 de Maroñas se golpearon. Se llamó a sus respectivas madres y en la dirección una de ellas agredió a la directora. Y le dijo a la directora que ella no era quien para enseñarle a educar a su hijo, le pegó 2 cachetadas, le tiró del pelo y se retiró de la escuela. En la escuela 110 del Chuy, una madre alcoholizada le pegó a una maestra en la cara y le dio una patada el viernes pasado. Un exalumno ingresó al liceo número 50 de Casabó, agredió y amenazó a un profesor y al cuerpo docente. En horas de la mañana del día viernes pasado, una joven maestra fue brutalmente agredida a golpe de puños en una escuela pública de la ciudad de Chuy. Ayer a la entrada una madre que tiene una desavenencia muy menor con una maestra que estaba en el salón con niños y allí a partir de eso se dispara golpes con un paraguas y un puntapié. Yo diría que esa es una reacción individual, de desborde e imprevisible. No era lo que quería que se llegara, para nada, ni fui ni tampoco con esa idea, jamás, más allá de algún momento discrepar o tener alguna diferencia, pero jamás fui con esa idea de ir a violentar, de ir a pegar. No me pareció correcto para nada. Esto está fuera de control. Mira, ayer un niño de 12 años en una escuela de Montevideo tomó a puntapié a la maestra está con licencia médica. Estamos en un momento de manejo de la violencia tan a flor de piel que esto ya parece prácticamente a la ruptura de las normas de convivencia. Ayer de mañana su madre fue a la escuela acompañada de otras personas para buscar al niño que había golpeado a su hija y para agredirlo. En ese momento los padres y las maestras quisieron intervenir para frenar esta situación, pero bueno, también fueron golpeados. Y el gran tema entonces para mí no es lo que sucede dentro de la escuela, sino qué está sucediendo en el contexto social y cómo se está enfocando en el contexto social. Porque los que estamos aquí, que somos partícipes de determinado tipo costumbres, hábitos, códigos de vida, y de algunos que fuimos partícipes de los códigos de vida que teníamos en nuestra familia generalizados, hoy no es así. Muy bien, y les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp, los vamos a estar leyendo. Esto es al 092-374-089. También estamos saliendo en vivo por YouTube y estaremos subiendo, como siempre, contenidos a nuestra red social de X. A partir de los hechos de violencia en la escuela 123 de Flor de Maroñas, que fueron, como saben, el pasado 5 de noviembre, se ha elaborado un plan de atención inmediata para solventar y prevenir hechos de violencia en centros educativos. Los especialistas en violencia y conflicto trabajan en dinámicas para enfrentar, entre otras cosas, el bullying y el acoso entre pares, un fenómeno que ocurre en muchos centros educativos y que hoy se acentúa, además, hablaremos de eso, que tanto y cómo se acentúa por el uso de las redes sociales y los medios digitales. Y justamente para conversar sobre eso le damos la bienvenida y las buenas noches a Nilia Viscardi. Nilia es directora de Derechos Humanos de la ANEP, también doctora en Sociología y especialista en temas de educación y violencia de ciudadanía y juventud. Bienvenida, Nilia, gracias por estar. Muchas gracias por el espacio y buenas noches. Bueno, vamos a abordar varios temas, pero empezando por esta cuestión que tiene que ver con la violencia en los centros educativos. Claramente no es solo una cuestión de seguridad, ¿no? Es algo mucho más complejo. ¿Cómo se aborda esto?
Bueno, el abordaje tiene diferentes facetas. Creo que podemos separar aspectos que tienen que ver con cuestiones profundas de la cultura educativa en Uruguay y de las respuestas al conflicto que nos ponen en un lugar específico, y las respuestas concretas, las dinámicas que nos damos para estas situaciones en particular. El primero de los planos diferencia a los países y a las tradiciones en relación a lo que podríamos denominar como las sanciones, los castigos, y tiene mucho que ver con una visión política del lugar del sistema de enseñanza y de lo que emerge en los centros educativos. Hay tradiciones como, digamos, lo que eran los países ingleses y de acuerdo a algunas tipificaciones en las cuales todo lo que ocurre en la escuela, en el liceo, es de responsabilidad del centro educativo porque expresa un manejo pedagógico de un actuar y de lo que los diferentes actores, los docentes, la comunidad, los directores, los funcionarios realizan. Otros países, como es el caso de Uruguay, tienden a pensar el conflicto o los fenómenos de violencia como una manifestación externa, independiente de aquello que ocurre en el acontecer, que es básicamente la forma en que nosotros seguimos escuchando las voces de los diferentes actores. O sea, los emergentes de violencia resultan de prácticas, actores que no tienen un anudado de conflictos relacionado con la escuela, por lo tanto, nada de lo que nosotros hacemos puede incidir en eso, ni tenemos una responsabilidad como comunidad frente a eso. Estoy hablando de las clasificaciones de distintos investigadores, Jacques Peul fundamentalmente, que investigó durante mucho tiempo, está hoy ausente, pero hace 10 años brindó una conferencia muy importante en nuestro país frente a estos lineamientos y mostrando un poco estas divisiones. Con una cultura política tendiente a pensar los fenómenos de violencia de niños, adolescentes y jóvenes como resultado o como fenómenos que la escuela recibe, pero de los que no tiene responsabilidad, siendo el clima social algo externo a la escuela, es que tenemos que pensar nuestras respuestas y las formas que tenemos de ver los problemas. Hay un aumento de la violencia social en los últimos años. Hay también un aumento de la exposición, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, comparemos la importancia de los femicidios, la importancia de la violencia doméstica, la importancia de diferentes formas de violencia. No todas tienen visibilidad por igual. La mayor visibilidad que hoy tiene el fenómeno de la violencia en la escuela, siempre, esto no es una novedad, pero coloca dos cosas en línea: la idea de un sostenido aumento de los fenómenos de violencia en los niños, en los centros educativos, y la idea de un hecho nuevo que nunca ocurrió y que los centros educativos nunca tuvieron que enfrentar. En el camino del medio lo importante es marcar, y en eso desde la Dirección de Derechos Humanos estamos tratando de trabajar, un camino que combine medidas preventivas necesarias, innegables, urgentes, y en las cuales en los hechos que involucraron a la escuela 123 se trabajó de forma sostenida en los últimos días con nuestra nueva hoja de ruta que combina dimensiones que tienen que ver con la prevención de la violencia y dimensiones que tienen que ver con la inclusión, con la participación, con todo aquello, con la mediación, con todo aquello que ocurre después de un conflicto, ¿sí? La violencia es un síntoma de cuestiones vinculares complejas que adquiere mayor visibilidad cuando los niños la protagonizan, pero que tiene que ver con elementos conflictivos, algunos del territorio, otros de las familias, otro de la forma en que los centros educativos reciben quejas, viven problemas y los recursos que tienen para atenderlos. La segunda dualidad a nivel de políticas
y también esta es estructural, es que en los países que han tenido respuestas en red, que son las que reclamamos hoy en día, asistentes sociales, psicólogos, profesores con tiempo para dialogar, coordinación, mediación, hay hoy un reclamo de cuestiones jurídicas, pero en los países europeos en los cuales se empezó a pensar políticas de violencia que no fueran la alarma, la reja, existe un mayor entramado social alrededor de la escuela. Es decir, la escuela, el liceo, no son los únicos actores sociales de la comunidad, ¿sí? Entonces, cuando uno dice respuesta social, no solamente hay más horas docentes y más equipos técnicos, sino que esos equipos técnicos están fuertemente instalados en la comunidad. Y a eso es lo que estamos apostando, ¿sí? Por un lado, a pensar el conflicto como algo que no es completamente ajeno, ¿sí? Tanto en los eventos y en la forma en que los actores sienten el conflicto, se acercan a la escuela, reclaman una respuesta, escuchar la voz de los niños, escuchar las quejas, estar atentos, escuchar a todas las partes, a los niños que son más inquietos, más conflictivos también, estar alerta por un lado y por otra parte dotar de más recursos a la escuela, resignificando los vínculos con una comunidad que en muchos espacios es muy frágil. Usualmente donde hay mayor violencia territorial es también donde hay menos servicios del Estado. Por eso, en general, los fenómenos de violencia de las instituciones que están en contextos sociales más protegidos no suelen llegarnos. Primero, porque hay una mayor protección frente al hecho de la violencia y su difusión. En segunda instancia, porque aún sufriendo bullying, acoso en redes, que digamos es hoy una realidad que atraviesa a toda la sociedad y que se mezcla con la forma de resolución de conflictos, nosotros vamos a encontrar precisamente una mayor alarma social frente a los fenómenos de algunos centros educativos. Como lo he dicho con anterioridad, una de las cuestiones que hacen a los problemas de violencia en la educación es el riesgo de exposición y el estigma de la exposición. Es importante estar alertas, es importante denunciar, es importante tratar, pero hay que recordar también que la sobreexposición mediática deja un daño en el centro que luego también es difícil de reparar porque la violencia estigmatiza mucho más que otros fenómenos. La capacidad de manejar los fenómenos informando, dando estadísticas, es una de las dimensiones que la Dirección de Derechos Humanos adhiere y quiere. Lo que sí llamamos es a una reflexión respecto de la exposición de hechos de violencia que se relacionan con niños y adolescentes, cuyas situaciones, cuyas vulnerabilidades, cuyos buenos y malos actos también quedan expuestos en los medios. Y evidentemente en Uruguay y en distintos contextos, nosotros hoy tenemos un aumento de la violencia social, aumento de diversos fenómenos de violencia. La cuestión es cómo podemos resolverlos y si efectivamente la exposición mediática colabora en resolver estos fenómenos, colabora en proteger a los niños y adolescentes o colabora en otras cuestiones que son importantes para los actores en el conflicto. ¿Y qué enfoque en ese sentido entonces tendrían que tener los medios o cómo se generaría una construcción, un diálogo con los medios para poder encarar estos temas de mejor manera? Porque es lógico que si ocurre un hecho, los medios vayan a cubrir de alguna manera, pero ¿cuál sería el punto medio ahí? En mi opinión, tiene que preservarse absolutamente el hecho y, aunque existen familias, adultos responsables, como los niños son cuidados por adultos, no son responsables, por algo están en proceso de aprendizaje, son responsables de sus hechos, hay que enseñarles a pensar que la resolución violenta de conflictos no es el camino, pero si los adultos quedan expuestos,
en el día a día, en el momento, eso hace aún más difícil que la resolución, la mediación, el diálogo, el retorno. Cómo volver a un centro educativo, que digamos es lo que necesitamos. Cómo volver a cualquier centro educativo cuando la familia de un niño, de un adolescente, ese propio niño y adolescente, queda expuesto ante toda la sociedad. No estoy para nada poniendo en juego la importancia de la información, simplemente estoy analizando todas las consecuencias. Y cuando pensamos en la resolución de los fenómenos de violencia y educación, decimos diálogo, atención en el momento, respuesta, por supuesto, de las autoridades del Ministerio del Interior, tanto en lo que tiene que ver con un aspecto que me parece que hay que fortalecer mucho más, la mediación, camino seguro a la escuela, la protección de la llegada al centro educativo, pero entre las cosas que la realidad indica que deberíamos profundizar en el marco del Plan de Convivencia y Participación, cuyas bases presentamos hace poco, pero que vamos a afinar en el año 2026, el debate sobre exposición tiene que ser planteado, porque hoy tenemos un encadenamiento que va desde el uso de los mensajes y la red, la seria adolescencia, ¿sí?, que ocurre en contextos en los cuales el malestar educativo es la explicación, porque el interés de aquella serie es que expuso una situación de violencia extrema por parte de un adolescente en un contexto en el cual las tradicionales explicaciones de vulnerabilidad social, falta de referentes adultos que no tienen estructuras familiares tradicionales, que simplemente han entendido que la felicidad o el bienestar o la necesidad del hijo pasaba por estar conectado en su cuarto, ¿no? Esa, digamos, sociedad en red que hemos creado los adultos genera efectos, agudiza tensiones y termina en un encadenamiento de exposición brutal, ¿sí? Sabemos hoy que hay una inmediatez en la agresión que se produce a través de la red, porque empieza, digamos, al no ser una relación personalizada, un hostigamiento. Sí, digo, el bullying o el conflicto entre adolescentes no lo inventan el uso de los celulares, pero pensemos cómo una comunidad y una familia con sus dilemas quedan expuestos en un determinado momento. Y si el objetivo en el marco del concepto de derecho a la educación es el regreso a clases, ¿sí?, es muy difícil este regreso después del impacto mediático de las dinámicas. No es esta la única dimensión, pero es una de las dimensiones que debemos acordar como sociedad para futuros eventos, a mi entender. Más allá de que profundicemos después en las ideas, en los caminos y en las formas de trabajo, inmediatamente te escuchaba y a la vez pensaba en los recursos, ¿no? Que como en tantos temas de nuestra sociedad, para los gobiernos depende en muchos casos de coordinar mejor lo que ya existe y en otros casos de que se precisa más. Estaba viendo justamente en las noticias en estos días que, por ejemplo, como en la escuela 123 sucedió esto, se marcó que era dispositivo 3, vos me corregirás si le erro al bizcochazo en algo, pues son soluciones técnicas, porque se presentó una emergencia, entonces va una dupla, asistente social y psicólogo, una vez por semana, a los 2 turnos, 123 y 55, y uno viéndolo desde afuera piensa, si una vez por semana va la dupla en situaciones de emergencia, ¿cómo será cuando no hay situaciones de emergencia? Evidentemente también desde los gremios se viene reclamando reiteradamente que haya más psicólogos y asistentes sociales. ¿Se está discutiendo el presupuesto? ¿Cómo la ves? Creo que efectivamente la protección que brinda el trabajo técnico especializado en el diálogo es necesaria porque marca un enfoque imprescindible. El primer lugar de diálogo y el primer lugar de encuentro es el aula. En este sentido, yo planteaba que como nuestra tradición sigue viendo la respuesta conflictiva como algo que debe resolver otro actor,
nuestra cultura política sigue teniendo un dilema en la educación porque varios de los niños que hacen, o cuyas familias hacen justicia por mano propia, entienden, y no digo que sea estrictamente así, que debieron actuar o violentar porque eran víctimas de bullying o de violencia en el centro educativo y nadie los protegía, o había una amenaza y entonces se pasa a un acto mayor. ¿Por qué? Por un sentimiento de indefensión. ¿Esto qué muestra? Que los docentes necesitan más formación especializada en trabajo en vínculos. Este ha sido un dilema permanente, sobre todo en la educación media, donde tenemos aún muy poco tiempo, porque hay poco recreo, porque hay poco tiempo de coordinación. Es fundamental, sin un mínimo de 4 horas de coordinación docente y sin trabajo en diálogo y en vínculo realizado por los propios docentes, el trabajo de los equipos técnicos es fundamental, el trabajo del Ministerio del Interior es fundamental, la protección es fundamental, pero la capacitación de los docentes, en tanto los primeros agentes que están en diálogo con los niños, con los adolescentes, a veces efectivamente, esto es una tipología, hay fenómenos de violencia que estrictamente entran al aula, al centro educativo, son una parte. Hay una cuota importante de conflictividad entre niños y adolescentes que ha existido siempre, ¿sí? Y que tiene que ver con las características psicológicas, la edad, el manejo del conflicto, las masculinidades violentas, ¿sí? En la observación, digamos, de los centros educativos, uno ve muchísimo este juego de manos entre los varones, sobre todo en determinada edad, ¿sí? Que hasta parece una pelea real y para ellos es un juego, y esto, digamos, es tradicional. Tenemos hoy condiciones de resignificar las masculinidades violentas, el juego de mano, también las formas de, digamos, lo que ha sido un campo más femenino, la agresión psicológica, ¿sí? La humillación con las palabras, y en medio de todo eso, bueno, entender este segundo factor que es el manejo de la violencia entre los adolescentes. Pero hay también un conflicto que nace en el sistema educativo, la no aceptación de la nota, el desentendimiento entre docentes, estudiantes o familias por motivos múltiples. La cantidad de interacciones que hay en un sistema tan amplio como la educación hace que el conflicto estalle o sea, eso no es anticipable, ¿sí? Va a haber de todo. De hecho, lo que se conoce como bullying, si nosotros miramos el análisis de las denuncias que recibimos en la Dirección de Derechos Humanos, no marca ni el predominio de la violencia entre niños y adolescentes, ni el predominio de alguna forma de conflicto. Algunas tienen que ver con problemas entre docentes, otros entre docentes y alumnos, otros entre alumnos, problemas de acoso sexual, problemas de explotación sexual. Hay una panoplia de situaciones dilemáticas y también una panoplia de recursos de los centros muy diferentes. Pensemos que hay centros educativos en el Uruguay que están solos, como es el caso del medio rural, ¿sí? De las poblaciones muy pequeñas, en las cuales los centros educativos son el lugar de encuentro a kilómetros de distancia, que no tiene nada más que ver con un problema de distancia material, sino de falta de medios para el transporte, falta de auto, de ómnibus, de transporte, porque 50 kilómetros no es una gran distancia, pero si usted no tiene cómo ir, bueno, pensemos cómo se tramita un conflicto, una denuncia de violencia doméstica, un problema entre pares, en un contexto donde usted tiene pocas chances de ir a otro centro educativo, donde hay pocos actores que van a responder a una emergencia, ¿sí? Ese contexto es diferente de barrios que cuentan con comisiones de padres fuertes, recursos, familias que pueden tener tiempo de dedicar para el trabajo y docentes que pueden dedicarle al diálogo, o centros educativos en los cuales hay, por ejemplo, una enorme violencia vicaria y violencia territorial que viene a sumarse a
dinámicas conflictivas. Entonces, haremos protocolos, tenemos una hoja de ruta, pero en nuestra actuación, que digamos vinculada a la Escuela 123, al igual que todos los centros educativos en los cuales la Dirección de Derechos Humanos ha sido convocada a dialogar y a trabajar, nosotros establecemos un sentido del trabajo, pero la primera de las cosas es conocer el centro, conocer a esos docentes. En el caso de la Escuela 123, claramente hay un contexto institucional sólido, ¿sí? Y establecer allí un trabajo de acuerdo a la realidad de ese centro, que no va a ser nunca el mismo en dos centros educativos, porque tampoco el tipo de conflicto que aparece siempre es igual. Lo que sí es recurrente es la necesidad que nuestra sociedad tiene de exponer las violencias vividas en los centros educativos, de hablar de eso, y ahí creo también que como comunidad nos pasa lo que en sociología denominamos violencia o censura invisible. Sobreexponemos algunos conflictos y no vemos otros. Bueno, hoy en día la cuestión de la violencia en los centros educativos tiene prioridad nacional, sin duda los hechos son graves, estadísticamente, dada la cantidad de encuentros que hay en escuelas y en liceos, no deja de acompañar realidades de violencia si evidentemente no tiene ningún interés en los medios de comunicación difundir lo que funciona. Y hay muchos centros educativos que tienen realidades de encuentro y de solidaridad. Entonces, frente a esto, vamos a seguir trabajando, reconociendo que cada centro educativo es una realidad particular y viendo cómo enfrentamos los fenómenos de sociedad. O sea, la falta de equipos técnicos, la importancia de la formación docente, el rol fundamental de las maestras y de los profesores en el diálogo y en el vínculo con la comunidad, la importancia de la extensión del tiempo y de más encuentros de calidad en los centros educativos, el rol de las redes, la prevención del bullying, del sexting, del grooming, de todo lo que tiene que ver con la violencia mediática, y la cuestión general de los medios masivos de comunicación y de cómo nuestra sociedad expone a los niños y adolescentes que efectivamente protagonizan algún tipo de violencia. Nilia, y en todo esto, ¿cómo está el tema también de la confianza en las instituciones? Porque yo pensaba cuando vos hablabas de la indefensión, ¿no? También tiene que existir un sentimiento de confianza para que yo pueda sentir que puedo acercarme a plantearte algo y que tú me vas a dar una respuesta. La confianza en las instituciones es algo que en los centros educativos en los que hay una enorme explosión de violencia, habla del sentimiento que tienen a veces aquellos que están involucrados. En el caso de la Escuela 123, no se corresponde, por lo que hemos trabajado, con la sensación que tienen las familias y muchos docentes que han encontrado en esa escuela un lugar de realización, un lugar de confianza y de diálogo con los docentes. La violencia tiene esas características explosivas. Yo no tengo la impresión, por ejemplo, que la serie Adolescencia describa el clima de convivencia que había en esa escuela. Allí lo que hay sí es como un profundo malestar, ¿sí? Y ahí sí me voy a hacer eco, en general no suelo hacerlo, pero como un profundo malestar en una sociedad donde la falta de integración, la falta de sensación de apoyo de un actor y la sensación de indefensión y las sobrereacciones que pueden tener los padres cuando no están logrando proteger a sus hijos y los sienten amenazados, y que efectivamente a veces determinan el recurso a formas de justicia por mano propia. Eso es un problema, yo lo estoy explicando así, no es como la maestra lo sintió, ¿sí? No es como los niños agredidos y los jóvenes involucrados lo sintieron, es parte de una explicación ciertamente distanciada, ¿sí? Pero lo más difícil es precisamente que confíen en las instituciones aquellos que en general tienen un problema de vínculo o han sido desprotegidos de distintas maneras y que han entendido la vida como la lucha y la defensa de justicia por mano propia. Ese es un trabajo pedagógico que tenemos que hacer, y cada vez que una institución falla o no da la respuesta adecuada,
sea el Ministerio de Salud Pública, sea la ANEP, sea el Ministerio del Interior, efectivamente se produce un retroceso. ¿Sí? Y ese retroceso suele expresarse en reacciones violentas por parte de algunos actores. Y cuando ocurrió este hecho de violencia en la escuela 123, uno de los primeros reclamos que hubo tenía que ver con que se contara con una mayor presencia policial en la inmediación de la escuela, pero también se habló de la escuela, ahora creo que es un guardia de seguridad el que está. ¿Qué efectos tiene sobre los gurises que haya más policía en la vuelta cuando estamos hablando de un ámbito educativo? En el corto plazo puede generar una sensación de seguridad. En un mediano o largo plazo, en primer lugar, nos pone en estrecho contacto con una modalidad de control social que tiene el privilegio del uso de la fuerza. Por lo tanto, lo que estamos reforzando como mensaje sigue siendo frente a la fuerza más fuerza, ¿sí? Y justamente la misión de la dirección es lograr mecanismos sólidos que la dirección los puede pensar y los puede proponer. La Dirección de Derechos Humanos, digamos, está en diálogo con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Secundaria, Técnico Profesional, que son las que tienen de hecho el grueso de los recursos o pueden articular con otros actores. Nosotros pensamos los mecanismos y proponemos soluciones, pero digamos no tenemos la potestad de actuar en el momento, siguen siendo las direcciones generales. Cuando uno fortalece el sentido del trabajo policial, también de alguna manera está colocando la respuesta en la fuerza, ¿sí? Y aquí lo que nosotros estamos tratando es de recomponer los escenarios donde la fuerza la tiene el encuentro, la creencia en la palabra y la creencia en el acuerdo. Y eso es uno de los puntos débiles de nuestras democracias. No hay democracias que vayan de la mano de la policía, hay democracias que van de la mano de instituciones sólidas que pueden procesar el conflicto. Lo cual no es una forma de negar la vulnerabilidad que sienten los docentes, esto habla de nuestra situación, pero habla de una doble conjunción. Este factor de largo plazo, la violencia debe ser respondida por un otro porque no tiene que ver con lo que yo hago, más una cierta debilidad de las instituciones para brindar esa protección. Es un desafío en el que no hay una otredad, estamos todos implicados en construir otro escenario. La última por mi parte para esta charla por hoy, hablabas del Plan Nacional de Convivencia y Participación, ya las bases están sobre la mesa y decías que se va a seguir trabajando en él y puliendo en el año que viene. ¿Entendí bien? Eso es así. Y algunas puntas ya nos diste de por dónde van a trabajar desde ANEP y desde la Dirección de Derechos Humanos de ANEP. ¿Qué tan optimista sos con respecto a que en el mejor de los escenarios de que se ajusten un montón de cuestiones, se coordinen un montón de actores y de que esto vaya a mejor? ¿Qué tanto crees que puede mejorar esto en los próximos años? Hablemos de un mediano plazo, siendo un problema que, como venimos hablando, está tan vinculado, llega tan lejos de la escuela, ¿no? Está tan vinculado a todo lo social. ¿Qué se puede lograr? El trabajo, en primer lugar, apuesta a escuchar a los niños y adolescentes que necesitan, que quieren. Ese trabajo siempre es maravilloso porque también está el impacto o la visibilidad que tiene para ellos tomar la palabra, decir lo que quieren y ver que ellos también pueden ser escuchados o que cuando proponen algo que no es posible, igual argumentamos. Y eso es un acto pedagógico y dialogaremos. Honestamente, la mayor gratificación, voy a hablar en términos personales, que he tenido en la Dirección de Derechos Humanos es poder continuar líneas que se plantearon hace 10 años cuando salimos o se empezó a tener un concepto de trabajo en el conflicto atado al de convivencia y de participación. Ahí se generaron programas, dinámicas, el proyecto Comparte, que hoy estamos retomando, continuando y ampliando. El trabajo en derechos humanos y el trabajo en convivencia y seguridad no es, y eso es lo que la experiencia me ha enseñado, un trabajo que se ve con inmediatez y por eso la intervención de la policía. Es un trabajo cultural
que va transformando, en el que se instalan dinámicas que unos jóvenes, unos adolescentes hoy escuchan y mañana van a reproducir. Por lo tanto, quisiera yo decir que las bases de este plan van a impactar directamente en la reducción de los problemas de violencia y seguridad, ojalá, dependiendo de la coordinación en lo que tiene que ver con violencia, datos duros, violencia física. Espero que en el mediano plazo, junto con la extensión del tiempo pedagógico, el diálogo y otras medidas de protección, se pueda ver un impacto, pero sobre todo a lo que apostamos es a una transformación de la institución y a un retroceso de las dinámicas que no fortalecen el diálogo ni el conflicto y que hacen a que los niños y adolescentes no terminen, ¿sí?, su trayecto en la educación. Por lo tanto, pienso que la articulación con el Ministerio de Salud Pública, con nuevas formas de atención y de salud mental de corte colectiva, la articulación con diversas fases del Ministerio del Interior, el trabajo en género con masculinidades, el trabajo en mediación, gol al medio a la esperanza, seguridad, camino seguro a la escuela, ayuden a los actores que necesitan de control y de seguridad, sobre todo en algunos territorios específicos. Espero que las herramientas de prevención de la violencia en redes, ¿sí?, puedan ir surtiendo un efecto para que tengamos un impacto en un corto plazo, o sea, 4 o 5 años. Los procesos sociales no son inmediatos, demoran, pero por cierto, surten un efecto. Nosotros hoy recuperamos a una sociedad que salió de la pandemia, que perdió copresencia, y estos son los niños y adolescentes que hoy están en el sistema educativo. Recordemos que hace no mucho, 4 o 5 años, muchas personas quedaron sin trabajo, quedaron fuera de las instituciones, quedaron vinculándose en la red y que la presencia de la red aumentó. Por lo tanto, cuando la docencia y cuando el reencuentro llegó, lo que había eran niños y adolescentes que no tenían hábitos sociales y eso se paga carísimo. Hemos salvado vidas con nuestras medidas, pero también tenemos en el mundo entero, ¿sí?, un retroceso de lo vincular. Y nos olvidamos de eso, ¿sí?, que tuvo, digamos, efectos muy importantes. Así que apuesto a una instalación de mecanismos más sólidos en el corto plazo que den mayor seguridad y a una transformación cultural que creo que es la que puede sostener un cambio en términos de convivencia. Emilia Vizcardi, directora de Derechos Humanos de la ANEP, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, quédense porque en el próximo bloque seguimos en tema, pero ahora vamos a contar con la voz de las maestras y también de las familias. Ya venimos. 46 minutos pasan de las 8, nos metemos en este segundo bloque de La Letra Chica, donde vamos a seguir hablando sobre las diferentes situaciones de violencia que se viven en las escuelas de nuestro país, y eso lo vamos a hacer de la mano de Paola López, secretaria general de ADEMU Montevideo, el gremio de maestras y maestras de la capital, y a Carolina Paselli, integrante de la mesa coordinadora del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública FOEP. Bienvenidas a ambas, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Ante lo ocurrido en la Escuela 123 el 5 de noviembre pasado, el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública expresó su repudio en un comunicado y ADEMU Montevideo activó automáticamente ese paro de 24 horas que se activa siempre frente a agresiones recibidas. Luego, además, el paro se amplió, se extendió. Y se llevaron adelante varias reuniones gubernamentales, con figuras gubernamentales, incluso con el presidente Orsi, y se anunciaron algunas medidas. Hablaremos de todo eso, pero para empezar, ¿qué lectura hacen de lo que pasó el 5 de noviembre? ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica? ¿Y cómo se relaciona con un contexto más general? Bien, buenas noches a todas y todos. Sí, primero
el análisis que se ha realizado en función de lo que pasó no se hace solo en función de ese hecho, sino también en lo que hemos vivido durante todo este año, ¿no? Así como lo mencionábamos ahí, apenas surgió eso, que lo mencionábamos, lo catalogábamos como una cuestión de un antes y un después, ¿no? Ese punto de inflexión en los hechos de violencia que veníamos viviendo, por las características, por las dimensiones que adquirió, por los lesionados y las lesionadas en el hecho en sí mismo, y por las intervenciones posteriores, ¿no? Porque en realidad es lamentable que hayamos llegado a ese hecho de violencia, cómo se dio, y en realidad acá implica esto, ¿no? Ampliar el análisis en cuanto a las cuestiones sociales, ¿no? Y claramente lo que son los entornos educativos en un marco de convivencia ciudadana que en determinados lugares claramente está más atravesado por estas cuestiones de violencia. Pero lo que decimos es que toda la intervención que se dio después, que claramente tuvo su incidencia las medidas que el gremio tomó de visibilizar, la paralización de actividades, la solicitud de entrevistas, ¿no? Solamente a lo que es la Dirección General de Educación y Primaria, con la ANEP y el CODICEN, y bueno, y el presidente de la República que nos recibió, y que agradecemos esa instancia, porque claramente nosotros lo enmarcamos esto en una, como decimos, ¿no? Lo que sucede en la escuela pública es una vidriera de lo que sucede en la sociedad. Justamente ayer estuve en una instancia de formación del programa de maestras comunitarias, porque soy maestra comunitaria también, y una psicóloga argentina que fue una de las exponentes, Perla Selmanovich, decía, ¿no? Una frase ahí que dice que bueno, lo que a la sociedad le pica se rasca en la escuela, ¿no? Y claramente es una de las cosas que nosotros venimos señalando, ¿no? Hay un montón de situaciones que en la cotidianidad siempre se han dado en la escuela, ¿no? De conflictos, de esta construcción de vínculos que las maestras y los maestros debemos estar acompañando, y que son esos procesos primarios de socialización, ¿no? Que en realidad cuando esa socialización en la familia, en el barrio, en el territorio, se ve complejizada por símbolos de violencia simbólica, material, claramente eso llega a la escuela, ¿verdad? Entonces, y si la escuela no está robustecida de recursos humanos y condiciones, ¿no? que permita justamente rodear y acompañar esa resolución de conflictos, es cuando nos quedamos a medias tintas. Y bueno, lo que pasó el miércoles en realidad, además, se suma a esta cuestión de que no fue solamente ese vínculo deteriorado de la familia quizás con la escuela pública, sino que además esto, ¿no? La premeditación con que se dio el hecho de incluir a otras personas, a otros menores, que también nosotros pusimos el acento ahí cuando tuvimos las entrevistas con las autoridades, porque claramente son menores que asisten a otros centros educativos, y en realidad acá nos preocupa a todas las partes, ¿no? Y ni que hablar el mensaje que queda para los niños y las niñas que concurren a ese centro, pero también son parte de la comunidad, ¿no? Y en este hecho que se dio en la escuela 123, ¿les parece que también generó conmoción por el hecho de que se haya cruzado el muro de la escuela? Como que uno tiene esa idea de que dentro de lo que es el territorio escolar hay una seguridad, y eso se traspasó de alguna manera, ¿no? Se llevó esa cuestión planificada y violenta adentro. Sí, claramente eso fue también bien como el golpe, hablando justamente de lo que estamos planteando de la violencia, y también en el momento que se dio, ¿no? Estaba finalizando el turno, estaba el resto de las familias que había ido a recoger, a buscar a sus hijos e hijas, y claramente por eso adquiere más connotación, ¿no? Porque en realidad además cuando se da, hubieron de estas personas que llegaron, se armaron de alguna manera para que otros no pudieran disolver, ¿no? La situación. Entonces, claramente se da una afectación. Por suerte, con el pasar de los días y en esto de las cosas que nosotros planteamos, que eran necesarias ciertas garantías para poder retomar, cuando al miércoles siguiente las clases se retoman ahí, las familias retornaron, bueno, las autoridades que se hicieron presentes, el programa de Pelota al Medio a la Esperanza, que era una de las cosas que, bueno, entre todas estas idas y vueltas de negociaciones se puso sobre la mesa para que estuviera ahí. Bueno, se pudo como abrir la institución en todo sentido, ¿no? Con toda la connotación de la frase, y el encuentro se dio, ¿no? El encuentro con los niños y niñas y las maestras, las familias,
y en esto de mostrar de que cuando podemos poner un pienso de intervención estatal, interpolítica, digamos, una intervención de interpolítica, las cosas pueden suceder de otra manera para bien, ¿no? Una notita al pie antes de pedirte tu visión. Cuando se habla de pelota al medio a la esperanza, de repente quedamos con la idea que es jugar al fútbol e integración a través del fútbol. Va mucho más allá. Sí, es un programa en realidad que depende del Ministerio del Interior, que ya se viene aplicando este año en varios centros. Cuando sucedió esto, era uno de los recursos que se podía, digamos, como redireccionar, por así decirlo, y claramente es un equipo de psicólogos, tienen profesor de educación física, recreadores, y que además se genera como un plan de intervención con los niños y niñas de sexto año en este caso, con las familias y con el colectivo docente. Justamente hay toda una articulación y una planificación que va a ir desde que pasó esto, desde el miércoles pasado hasta fin de año, con varias instancias de trabajo. Carolina, sobre esto, lo primero que quieras decir. Bueno, no, como dijo Paola, esto no es un hecho aislado, sin duda ha sido acumulativo, quizás lo que impactó y lo que generó esa preocupación a nivel comunitario es justamente la premeditación, la escalada de violencia, el sentir también invadido ese recinto que uno también espera que configure un lugar seguro para nuestros niños y niñas. Entonces, sin duda, esto es un antes y un después con lo que venimos viendo, y lo bueno es que siga latente en el sentido de que no nos quedemos con eso, porque a veces también naturalizamos estos hechos, quizás como ya conocemos la medida y la defendemos, porque en realidad hay que visibilizar de alguna manera que estas cosas están mal, no hay que permitir que estén en nuestro acervo cotidiano como cosas que pasan y que no tomamos conciencia. El impacto que generó en todos nosotros creo que todavía sigue latente y por eso estamos hoy acá. Entendemos desde familias que esto se logra con acuerdos en comunidad, o sea, la única forma de resarcir estos efectos es justamente generando y potenciando comunidad, fortaleciéndola, pero también permitiendo esos lugares de encuentro entre todos. Yo escuchaba hasta la socióloga Nidia, exacto, que hablaba hoy eso de quizás preservar de esa otredad que a veces se genera, ¿no? Que en realidad la única manera de revertir estos impulsos y esta violencia es, en primer lugar, entendemos que hay que diagnosticar de qué se trata, ¿no? Porque las singularidades de los territorios hacen que quizás lo que tensionan nuestras acciones cotidianas estén tensionadas por distintas vivencias que tenemos en los distintos lugares, y bueno, la escuela pública no es ajena a los distintos comportamientos o la segregación que puede haber de multifactorial, pero bueno, sin duda que entendemos que lo primordial sería como diagnosticar y tener un estado de situación y un estado para poder construir como una hoja de ruta para justamente salir de estas reproducciones de violencia. Y entendemos que es solo si logramos sentarnos todos a construirlo. Carolina, el colectivo fue creado, corregime si me equivoco, pero en 2019. Es verdad. ¿Cómo ha sido la evolución de estos temas? ¿Cómo han observado la evolución de las diferentes violencias en las escuelas en estos años? Bueno, en el acceso que tenemos a los socios y socias, sin duda tenemos distintas visiones con respecto a los distintos eventos que pueden suceder, tanto desde lo intraescolar como vivencias particulares y singulares de niños o niñas que están expuestas a condiciones que son quizás reprobables, que tratan de trabajarse a nivel colectivo. También no corresponde a esto, pero bueno, es verdad que a veces hay una percepción de violencia desde la institución, en el entendido que quizás algunas familias pretenden que sus temas, sus problemas cotidianos sean manejados de otra manera desde la institución. No vamos a opinar sobre eso, cada uno la percepción que tiene, sin duda la canaliza de las maneras que puede. Pero bueno, por eso lo del diagnóstico también es tan importante. Lo cierto es que la participación es un asunto que es un desafío
que nos desafía a todos y todas como comunidad educativa, pero digo, también desde las familias en lo particular, ¿no? Porque bueno, quizás hay algunos temas más efervescentes que tienen a la gente muy atenta y participativa y con esa intensidad de formar parte, y hay otros temas que pasan un poco más laterales, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, cuando tuvimos el tema de la presencialidad, sin duda fue como el boom y hubo como una gran apertura a nivel país, incluso de las familias coordinándose. Eso en realidad a mí me antecede, yo me sumé al colectivo en 2023, pero bueno, ese fue un momento muy efervescente donde yo como madre también estaba tratando de buscar estrategias para poder volver a la presencialidad o bueno, algo que pudiera ser de disfrute y complacernos a todos. Pero cuando tuvimos el tema del agua, el agua salada, no sé si se acuerdan, ahora parece que tan lejano, todos temas que de repente cuando tuvimos temas de alimentación o en el libro de inglés, que fue un tema también bastante señalado, bueno, las familias se participan y bueno, por lo menos tenemos esa oportunidad de reunirnos todos. Y después hay cosas más singulares, ¿no? Como de repente algunas escuelas que hay grupos que se cierran porque hay pocos niños y niñas entonces eso está pasando cada vez más, ¿no? Además. Sí, eso lo encontramos como un problema latente. Quizás también la singularidad de la Escuela 100, que es la del estadio, que está buscando alternativas. O sea, hay temas latentes y esto funciona como la sociedad toda, en tanto es algo que sea recurrente y que haya un grupo de personas, una cierta masa crítica que pueda impulsar esos eventos, o esos intereses, se da la participación. Cuando no hay nada que nos conjugue o que esté tan latente, bueno. Quedan 2, 3 madres o padres tirando del carro de un tema que debería haber 20. Este tema igual estuvo conversado, se generó una asamblea, se generó la comunicación, después se mantuvo como una asamblea permanente. También tendimos líneas, Paola recibió nuestro correo para poder juntarnos, porque es de nuestro interés también estar cercanos a justamente la comunidad docente, dentro de las líneas que queremos tender y las redes que queremos forjar. Y Paola, desde ADEMU, ¿qué lectura hacen sobre, digamos, cómo la violencia social que se da en determinados territorios después se traslada a las escuelas? ¿Han visto un aumento de esto? Sí, claramente. Por eso decía que esto lo analizamos con lo sucedido a lo largo de todo el año. Esta que sucedió fue la número 5, o sea, nunca habíamos tenido un año con tantos casos y justamente con la gravedad que pasó este último. En las anteriores también con su diversidad y en esto que ella planteaba del diagnóstico, claramente cada caso se analiza, ¿no? Cuáles fueron las intervenciones previas, qué pasó durante el hecho que termina generando eso y claramente todas tienen como ese elemento común de la falta, un problema social con falta de intervención estatal, por decirlo así, cuando no ha sido la falta de atención en salud mental. Es una familia que de larga data ha tenido como su desprotección, ¿no? Porque en realidad, recuerdan que nosotros venimos de 5 años en donde hubo una deliberada intervención de políticas estatales desligada de territorio, ¿no? Hubo un desmantelamiento de políticas que en su momento acompañaba a ese sector más vulnerable, ¿no? O sea, hoy estamos también por otro lado con esto de erradicar la pobreza infantil, que es una de las cosas que hemos señalado, ¿no? de promesa de campaña, en el entendido de hacer foco ahí. Y claramente, si hay niños y niñas pobres es porque hay una familia adulta que claramente no ha podido acceder a una vivienda digna, a un trabajo estable. Y por el otro lado, lo que son los servicios estatales de salud, de MIDES, están en algún momento ahora, están como reengranando, por decirlo así, pero todavía no están en territorio. Entonces, la escuela es ese lugar donde la familia acude, están los centros CAIF que también siguen siendo, y hoy son un centro importante de referencia ¿no? en esto del convenio con INAU y tienen su lugar para que las familias acudan ahí, pero hay un montón de otras situaciones que nosotros hemos visto de aumento, ¿no? de esa criticidad, digamos, de condiciones. Lo vemos con los niños como
cómo llegan a acceder al servicio de alimentación en el comedor, lo que son los lunes, lo que son los viernes. Bueno, hay una serie de indicadores bien claros que muestran esto con algunos territorios más complejos. En otros, si bien las condiciones materiales no están, se ven afectadas estas cuestiones que seguimos con el foco en salud mental y son cuestiones que se derivan de la pandemia, que hay cuestiones que hay muchas generaciones, que pensemos, ¿no? Yo que tengo 6º año, es una clase que egresa y que en primer año fue la que vivió el primer año de pandemia, ¿no? Digamos 2020. Y bueno, y ahí se dieron procesos para los chiquilines psicológicos y sociales de que era todo mediado por, ¿no?, una pantalla, por una cuestión de aislamiento, que ese proceso primario de entender al otro, de la mirada del otro, ¿no?, cómo construyo y me vinculo ante un no o ante una frustración, son procesos que fueron claramente alterados, ¿no? Entonces, en otros sectores quizá las condiciones materiales no están afectadas, pero sí están afectadas otras cuestiones de vínculos más familiares, que comparto esto que planteaba Carolina, de que es necesario un pienso común desde nuestra parte de los docentes con las familias, porque siempre decimos, si no estamos desde el mismo equipo, las niñas y niños que son las que precisan tener ese acompañamiento en su trayectoria educativa, se quedan atrás. Y una de las cosas que venimos planteando con la administración es la necesidad de estos protocolos, pero esos protocolos que sirvan de verdad, ¿no? Porque si no, siempre terminamos en protocolizar todas las cuestiones y en realidad necesitamos como una hoja de ruta, pero cuando decimos, por ejemplo, hay una situación, se convocó a tal familia, se habló o se hace un seguimiento a un niño o niña por determinada situación, darle continuidad, ¿no? No es que solamente se tiene esa charla y quedó ahí, pero necesitamos ese apoyo de que alguien asuma. Vieron que nosotros tenemos una organización jerárquica dentro de primaria, muy presente, y que bueno, la escuela, están las maestras, las directoras, y bueno, están las inspectoras y otras inspectoras por encima de esas inspectoras, que necesitan como darle continuidad, ¿no? Entonces, necesita estas situaciones ponerle un pienso de verdad sostenido en el tiempo, con el fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios que decimos que hoy no dan. A la muestra está que esta escuela que sucedió se instaló allí. Entonces, así como se instaló, nosotros pensamos que se instalen en otros lados. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy la heterogeneidad en los grupos, en las escuelas, hay una diversidad tan grande, con niveles de inclusión, con a toda índole, ¿no? O sea, lo que es desde los aprendizajes, de lo conductual, del comportamental, que precisan otros acompañamientos, ni que hablar la formación para los docentes, porque claramente se ha modificado lo que es la estructura y lo que es la niña y el niño, por así decirlo, en concreto, ¿no? Entonces, hay cuestiones que sí, que nosotros hemos visto de deterioro en lo que tiene que ver con el entretejido social, que en ciertos barrios se atraviesa más por las cuestiones de las bandas de narcotráfico, la presencia de armas. Estoy hablando de las cuestiones más extremas, ¿no? Claro. Pero claramente son niños y niñas de esos familiares que están dentro de la escuela pública, ¿no? Muchos hijos e hijas de privados de libertad, de personas que han sido muertas, fallecidas, y que claramente hay una crisis de ese referente familiar, ¿no? Entonces, de vuelta, la escuela acompaña esa trayectoria educativa. Decimos que es fundamental, obviamente, el trampolín, lo que es la educación media, y ahí sabemos que también tenemos un problema, o sea, pero bueno, desde nuestra parte, como decía Carolina, nosotros sentimos el compromiso ético de no naturalizar estas situaciones, ¿no? Porque sería como, bueno, sigamos, pero no queremos justamente que esto que pasó se vuelva a repetir, más allá de que algunas situaciones se dio el otro día en Paysandú, no con familias, sino con niñas, y que claramente nos duele, ¿no? Porque claramente trabajamos y buscamos y luchamos por otra realidad, otra sociedad, digamos, ¿no? Les voy a preguntar a propósito de revisiones internas de vuestras organizaciones y más que de las organizaciones de vuestros colectivos. No desde ese lugar, viste, famoso, reclaman y dónde está la autocrítica. No soy tan terraja como para encararlo así, creo, pero sí, evidentemente, tanto las familias como tales, como las maestras como tales,
en sus diálogos y en la búsqueda de soluciones, de empezar, bueno, nosotros capaz podemos contribuir ajustando tal o cuales tipos de conducta. Empiezo por las familias, que además, se sabe, cada familia es un mundo. Total. Y deben tener algunos enfrentamientos también importantes ahí en algunos momentos. Sí, no, sin duda el colectivo lo que pretende es la búsqueda de acuerdos y a raíz de eso nosotros le entregamos a los presidenciables en la oportunidad previa a las elecciones también como nuestras expectativas con respecto a la escuela que nosotros queremos. Sin duda que las familias queremos ser partícipes porque en realidad cotidianamente entregamos nuestros tesoros a esos centros educativos y queremos que todos saquemos la mejor experiencia de eso sin duda. Entonces, si bien las familias no podemos opinar quizás de la parte más pedagógica, más didáctica, concentrada en los aspectos educativos, sí hay cuestiones que hacen a la formación del individuo, del ser humano. Entonces, en ese sentido, entendemos que tendría que haber una coordinación más directa y queremos ser partícipes, porque esto no va con exponer a los y las niñas, sin duda, porque eso es algo que sin duda que nos atraviesa y que no estamos de acuerdo con la exposición que a veces tienen las infancias con estos problemas, con la estigma, con etiquetar a aquel que se porta de manera reprobable, pero sí queremos participar en la construcción de esta comunidad. Cuando nosotros, pensando también en la singularidad, yo como madre, cuando te viene tu hija con un tema que le pasó, que le sucedió en la escuela, bueno, el abordaje, a veces uno tiene ciertos recursos y ciertas herramientas y a veces no. Entonces, ante una misma conducta, un padre puede decirle, no te juntes con él porque pega, o bueno, vamos a buscarle la manera de explicarle que esa no es una conducta aceptable y ver cómo podemos abordarlo colectivamente. Los grupos de padres de WhatsApp vieron que son un tema bastante intenso y que se expone demasiado a veces a los niños y niñas y tratamos, nosotros también desde el colectivo tratamos de que estas cuestiones no escalen de esa manera. Entonces, sin duda que desde las familias podemos hacer mucho para evitar estas conductas, o sea, el manejo de frustración, el medirse entre pares, el que las conductas no sean acciones violentas, por más que quizás sea un juego infantil, un juego de... No, las acciones violentas son acciones violentas y hoy en día la sociedad está en otro estadio, o sea, hay conductas que ya no son aceptables, hay palabras que ya no son aceptables, hay formas de dirigirse a los y las niñas que ya no son aceptables. Entonces, quizás no estamos todos en ese mismo plano, ni no estamos todos en el mismo lugar, pero podemos hacerlo en tanto podamos participar de esto. O sea, las familias no queremos ser solo una comisión fomento que hace que las cuestiones más operativas y tangibles, la adquisición de materiales fungibles, la reparación de ciertas cosas, o sea, eso es necesario, lamentablemente, no lamentablemente, porque con esas cuestiones también se va construyendo comunidad en esto de hacer partícipe a la gente, de ver los resultados que resultan de ese tipo de gestiones, pero también desde la comunidad, o sea, es más amplio. Perdóname, a propósito de esto, una duda, algo que se llama consejos de participación. Entiendo que deberían existir en todos los centros educativos, de acuerdo con la Ley General de Educación. ¿En qué están y qué se espera bueno, hoy y con qué perspectivas? Le pregunto a ambas. Eso es lo que nosotros estamos. Porque ahí se integraría alumnos, familias, docentes, todos. La comunidad del barrio, los estudiantes, los y las niñas, porque en algunas escuelas sí funcionan las asambleas de infancias, delegados por grupos y que ellos plantean con distintas frecuencias las cuestiones que les interpelan, ¿no? Entonces, eso está muy bien, y darles voz a los niños y niñas que tienen mucho para decirnos, si ellos están en el orden de 4 a 7 horas y media de los centros educativos, si tendrán cosas para contarnos. Entonces, sin duda que los consejos participativos es parte de lo que nosotros tratamos de impulsar desde familias organizadas. Porque no están funcionando o no están funcionando bien, o en pocas escuelas, ¿en qué están? Si están funcionando es marginal y no tenemos conocimiento de que realmente se está impulsando. Sí nos ha llegado algún caso de algún familiar que nos ha dicho en mi escuela funciona, no es la generalidad.
como no es la generalidad tampoco la Comisión Fomento, que sí está bastante extendida, pero tampoco es la generalidad. Perdón, pero ¿de quién depende que esto se lleve adelante y se concrete? ¿De la dirección de la Y escuela, yo, de más arriba? De acuerdos comunitarios, entiendo yo, de que estemos todos impulsando eso, porque también participan de eso, que no lo hacen de Comisión Fomento, más que por voluntad, los docentes. Los y las docentes participan de los consejos. Entonces, sin duda que en eso son acuerdos colectivos. Pero lo puede impulsar Sí. cada escuela o depende de que ANEP diga, che, pongan a funcionar esto. Sí, en realidad ahí porque como tú decías, ¿no? En la ley de 2008, cuando se instaló ahí, en los próximos años siguientes, digamos, ¿no? Me acuerdo, haciendo memoria, yo en realidad empecé a trabajar en primaria en 2010, o sea, estuve en el proceso de toda la discusión de la ley como estudiante. Como toda cosa nueva, digamos, ahí me acuerdo que estuvo en discusión cómo se iba a implementar, de qué depende y demás. Y acá son estas cuestiones que pasan con otras cosas que son muy buenas ideas, pero después cómo se llevan a la práctica. Porque en realidad tú decís, ese consejo de participación, participa docentes, estudiantes y familias. ¿En qué momento lo hacemos? Porque en realidad, capaz que lo haces, no sé, pienso en una escuela, en mi escuela, que somos, no sé, 220 estudiantes, más las docentes, más la familia, capaz que lo puedes llegar a hacer en el patio con un día lindo porque no tenemos lugar cerrado para que entremos todos. Pero de lo contrario tenés que hacerlo reducido. Si lo haces reducido, quien está acá, ¿quién se queda a cargo de las otras clases mientras docentes participan acá? ¿No? Ni que hablar de otros centros educativos que son más amplios. Y si tú haces un sector, ¿no? Como pasa con la Comisión Fomento, que uno dice, bueno, no sé, pónganle que participan 10, 15, 20 familias, se reúne la directora, puede participar otro docente, también tiene que haber una logística institucional para que eso se pueda dar en el horario que estamos hablando escolar, ¿no? Entonces, hay cuestiones ahí que claramente me parece que necesitan como un pienso para implementar, y me parece que estamos en un buen momento para poder andar eso, porque la realidad lo está pidiendo, ¿no? En esto que decimos, hay un montón de situaciones que nosotros decimos, si hubiera tiempo de diálogo, de escucha, no tendríamos determinadas situaciones. Pero lo cierto es que la dinámica escolar pasa por otro lado. Nosotros venimos de una administración que instaló una transformación curricular en la cual vino como a resolver problemas, que en realidad los problemas eran otros, que ahora están más con una situación más problemática, más aguda, y en realidad habían otras cuestiones para poder ponerle un pienso que no. Entonces aumentó un nivel de burocratización a nivel de docente, del trabajo docente, de tal planilla, de tal esto, de tal otro, que pierde la esencia del foco de lo que estamos hablando de los procesos de trabajo con los niños y niños, atender esta resolución de conflictos y la diversidad de situaciones que se dan. Entonces, esto del Consejo de Participación puede ser un buen momento para pensarlo y buscarle los formatos para llevarlo a cabo. Yo tengo una última de medio minuto, porque estamos pasados de tiempo ya para este bloque, pero no quiero dejar de preguntar lo mismo que le preguntaba a Vizcardi recién. Decías, podemos estar en un buen momento, podemos tener cierto optimismo según los resultados que han tenido de las reuniones, incluso con el presidente Orsi, según el manejo actualmente de la discusión de presupuesto y según la hoja de ruta que se plantea. ¿Puede amanecer un poco para el mediano plazo? ¿O de qué depende? ¿O cómo la ven? Sí, o sea, uno tiende a pensar así porque uno, siendo maestra, siempre te planificás queriendo que pasás limpio los errores y decís reacomodás y decís reacomodamos y seguimos para adelante, ¿no? Hay cuestiones de compromiso, cuestiones que se llevaron a cabo ahora, que uno dice, bueno, si hay ese compromiso con el presupuesto sobre la mesa de poder llevar a cabo estas garantías para todas las escuelas y todos los jardines, hablando propiamente de la infancia primaria, hay mejoras para cambiar. Y lo otro que nosotros lo señalamos como importante es la articulación con las otras políticas. Precisamos que, por eso era la instancia con el presidente de la República, porque hay asistencia de salud, de vuelta, repito, y del MIDES necesario para rodear a ciertas familias, ¿no? Y ni que hablar de que las escuelas estén más equipadas, esto que decía ella hoy, de grupos que van a perderse en determinadas escuelas porque hay una baja de natalidad y una baja de matrícula, que uno lo entiende, pero en otros casos es una clara oportunidad para mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, no volver, como nos pasó este año, de grupos de 30 a 32 chiquilines, y que en aquellos lugares en donde, bueno, son 17, 18, 19, mantengámoslo.
¿verdad? Paola López de ADEMU, un gremio de maestras y maestros, Carolina Paselli de FOEB, Familias Organizadas de la Escuela Pública, gracias. 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 Bien, próximo bloque hablamos de medios y de lo que se sabe de la emisora M24. Ya seguimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Bien, el pasado viernes los trabajadores y trabajadoras de M24 anunciaron que la empresa les había comunicado que está en proceso de venta y que sus contratos laborales serían rescindidos antes de fin de año. Los nuevos propietarios se harán cargo de las emisoras del grupo, que son 3. Estamos hablando de 97.9 FM de Montevideo, 90.9 en Colonia y 102.5 FM en Maldonado. Esto a partir del 1 de enero, de acuerdo a lo difundido por diversos comunicadores, hoy empleados por la radio y ratificado luego por un comunicado también de la empresa. La radio, actualmente vinculada a la dirección del MPP, Movimiento de Participación Popular, pasará a ser parte del grupo El Observador, que es propiedad de empresarios argentinos cercanos al gobierno de Javier Milei. Para charlar sobre esto y sobre la situación de los medios en nuestro país, es que recibimos a Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, el conocido Observacom, y es nuestro conocido Gustavo Gómez, que visita por, iba a decir enésima vez, no es para tanto, pero ya es un invitado habitual. Gracias, Gustavo. De nada, buenas noches. Gustavo, ayer sábado, APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, se declaró en estado de alerta por la situación laboral de trabajadores y trabajadoras de M24 y también por la posibilidad de que la onda termine en manos de capitales extranjeros, esto mediante el uso de testaferros para eludir lo que es la normativa vigente, lo que pone en juego entonces la soberanía de un recurso estratégico como es el espectro radioeléctrico de nuestro país. Primera lectura sobre estas dos situaciones, por un lado lo que está pasando, lo que puede pasar con los trabajadores y trabajadoras, y también sobre esto otro de que estas 3 radios terminen en realidad en manos de extranjeros. Bueno, primero, un desastre perder trabajo a esta altura del año, perder trabajo en medios de comunicación, que ya es un sector golpeado, y perder trabajo a esta altura del año, cuando uno ya piensa, bueno, descanso y arranco el año que viene, planes. Así que mi solidaridad con la gente que está laburando, porque es un golpe muy, muy importante. Respecto a lo otro, efectivamente, hay las conversaciones que entiendo yo que todavía no han culminado en un contrato con el Observador implicaría que un fuerte grupo argentino con inversiones en el país de hace mucho tiempo se haga cargo, además de un diario que ya hoy no se publica impreso, pero que tiene una importante repercusión en sus publicaciones, claro, como El Observador, que se meta también en radio. Y ahí vale la pena decir que la última normativa en materia de medios permite que haya personas extranjeras que sean titulares de radio en tanto sean residentes hace más de 5 años. ¿Y esto se da en el caso de estas personas? Habría que ver cuál es la estrategia, digamos, de la transferencia, quién figura. O sea, hay algún socio minoritario uruguayo en ese grupo del Observador. Podrían optar si alguna de esta gente ya viven. Hay gente que vive hace mucho tiempo en Punta del Este, por ejemplo. ¿Quiénes son estos argentinos? ¿Son personas conocidas? Los más conocidos son Berthein, no el de DirecTV, sino el que fue canciller del gobierno de Milei, Gabriel Hochbaum, que es un argentino con mucha trayectoria en medios de comunicación, que es básicamente él y su hijo quienes manejan la operativa del Observador. Pero hay algunos otros socios también importantes, como la esposa del magnate Bulgeroni, que tiene inversiones en Uruguay también, Bettina Bulgeroni y algunos más, sí. ¿Y la ley, la normativa vigente habilita que un grupo pueda tener 3 radios y un diario?
Sí, no hay límite al cruzamiento entre radios y periódicos, nunca la hubo. Y el límite hoy ya está en 6, así que 3 es perfectamente posible. Además, y en todo este panorama, por supuesto que también nos plegamos a nuestra solidaridad para con los colegas que están perdiendo el laburo. Además, APU señala que en el proceso hubo falta de información, y ahora en un rato vamos a tener la voz de APU también en este bloque, inconsistencias y la ausencia de la empresa en citaciones formales a la Dirección Nacional de Trabajo, a la DINATRA. Bueno, esto de no acudir a la DINATRA va de suyo que enturbia más las aguas y sobre todo para la realidad de los trabajadores. Y te iba a preguntar qué lectura le das a eso y si es común que desde medios y o grandes medios se le dé la espalda a citaciones de la Dirección Nacional de Trabajo. Si tenés recuerdo de que esto sea medio cotidiano. No, mi expertise no es tanto por el lado de la situación laboral, gremial, ahí cuando APU va a ser clave en eso. Yo creo que lo que pasa es que la precarización del trabajo periodístico en todos los medios del país ha llevado mucho a establecer vínculos de unipersonales y ni siquiera es despido o porque no están en planilla. Porque si no, no te contratan. Entonces, es una exigencia. claro, entonces te aceptan contratarte, pero si tenés además un unipersonal. Entonces ya de ahí ya empezás a ver cuánta gente de las radios y de la prensa escrita y de la televisión están hoy en planilla en el conjunto de medios, ¿no? Yo no sé el caso en particular, pero claro, siempre se puede hacer las cosas mejores. Lo que sí está claro, y aprovecho hablando de direcciones nacionales, que todavía la Dirección de Telecomunicaciones no se ha informado porque el negocio todavía no está hecho. Ahí todavía falta, y esto es bueno para explicarlo. Una cosa es que hagan un contrato entre privados, una especie de contrato, será un compromiso de compra-venta. Uh-huh. Yo me prometo comprarte estas radios a tanta plata, pagando así, así, así. Eso es un convenio entre privados donde vos podés vender la antena, la oficina, los estudios, el equipamiento, pero también querés transferir el uso de la frecuencia que permite la existencia de la radio y la licencia para operar ese servicio. Eso recién van a comunicarlo, o deberían comunicarlo, a la URSEC y a la DINATEL una vez que el contrato esté firmado. El de venta, no el compromiso previo. Sí, el de compromiso. El compromiso. Ahí le comunican para decir, mire que... Si el comprador quiere pagarle todo de una vez, es un problema de ellos. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo importante. Hasta que no haya una autorización del Poder Ejecutivo, esa gente no puede entrar el 1 de enero del 2026 a operar la radio. ¿Y de qué depende la autorización? ¿De qué depende? Hay un procedimiento establecido por la legislación vigente, es la legislación del gobierno anterior, que establece que hay que presentar una solicitud de transferencia con ese contrato para arrancarlo. Tiene que haber un estudio de requisitos. Esto, por ejemplo, si tienen las características como para ser titulares de una onda. Tiene que analizarlo la URSEC, todos esos requisitos. Tiene que haber una consulta pública, 30 días. La URSEC tiene que analizar lo que salga de la consulta pública a toda la población y enviar ¿Consulta pública de qué significa? Es que la URSEC está obligada, y eso es bueno porque esto es de este gobierno y de esta URSEC. Volvimos a las consultas públicas, es decir, cuando hay una solicitud de transferencia, para transparentar eso, la URSEC publica en su web, estos son los vendedores, estos son los compradores, mira, recibiste solicitud de vender estas acciones o toda la emisora, y vos tenés 30 días para opinar, para preguntar. Eso es lo que va a pasar ahora. Vos, la sociedad civil en general. Cualquiera. Eso se había eliminado el gobierno anterior. Sí, en la ley se había cambiado. Y para mí es un ejercicio de transparencia donde vamos a poder de nuevo preguntar, opinar. Y recién después de eso la URSEC hace un informe, lo eleva al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo a su vez tiene su tiempo para analizar y otorgar la autorización o no. Eso lleva tiempo. Por eso cuando se habla de que la información el vendedor puede cortar las transmisiones cuando quiera, ¿no? Uno estará de acuerdo, no estará de acuerdo, pero está dentro de sus preferencias. Pero para que una nueva empresa, uruguayos o argentinos, se haga cargo de una nueva radio, tiene que hacerlo solamente después de una autorización del Poder Ejecutivo. ¿Y qué tan común es? Eso no es común. Sí, ¿qué tan común es? Eso no es común. En Uruguay que un sector político sea dueño de un medio de comunicación.
Bueno, históricamente hubo diarios en este país que eran del Partido Colorado, semanarios del Partido Nacional, periódicos del Partido Comunista. Sí, los ha habido históricamente. Antes estaban mucho más asociados a partidos. Menos grandes, últimamente, ¿no? Un poco menos. Menos, sin duda. Pero Uruguay ha tenido antecedentes muy importantes de periódicos, de dueños de partidos, que luego yo creo que se ha ido cambiando, porque una cosa es el dueño, eso es importante decirlo, ¿no? Lo digo para todos los casos, para Magnolio, para Sarandí, para M24, para TV Ciudad. Gente, no confundan el dueño del medio con los periodistas que trabajan en los medios. Me parece que este es un caso, ¿no? Porque se barre, al barrer, ¿no? ¿Qué son? Es un órgano partidario donde todos los periodistas se hacen así. Bueno, no seguramente sintonizar M24 para darse cuenta que no es así. O sea. El problema es que la mayoría que opina de eso no escuchaba M24. Pero digo, había sido más común que ahora, sí. Ahora, partidos dueños de prensa, no. Pero sí podía haber dueños muy vinculados con partidos. Metemos a Apu entonces en la conversación. De hecho, lo hace Sofía Dri, que hace unos minutitos estuvo con el móvil ahí para sumar esta voz. Adelante, Sofía, buenas noches. Compañeros, ¿cómo están? Nos encontramos ahora con Álvaro Pan, secretario general de la Asociación de la Prensa Uruguaya, para hablar sobre el reciente despido de todo el plantel de M24, la radio, y él también forma parte. Álvaro, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, contanos un poco cómo fue que se enteraron de esta decisión, cómo fue todo este proceso de estos últimos días. Bueno, Sofía, muchas gracias y gracias a todos los compañeros y compañeras que están en estudio, también a Gustavo Gómez, que está justamente refiriéndose a esta temática en esta jornada. Y bueno, un poco también nos enteramos por Gustavo en su momento, extraoficialmente, que nos consultó sobre este tema que sabíamos nosotros al respecto. Y bueno, ahí se empezó de alguna manera a desandar esa madeja informativa hasta llegar a una inquietud tal que desde el núcleo base de APU en la emisora pedimos una reunión el lunes pasado. Y bueno, la dirección de la radio convocó a esa reunión que solicitábamos para el viernes a las 19 horas. Allí en esa reunión se nos transmitió que la radio está en un proceso de venta. Esto es relativo, no todos sabemos que las radios no se venden, que la onda es del Estado, pero bueno, es la forma de expresarlo, y que la empresa que se haría cargo a partir del 1 de enero de las ondas puso de alguna manera como condición que no quedaran contratos laborales vigentes. Por lo tanto, se nos informó que a partir del 31 de diciembre cesan todos los contratos. Allí hay por lo menos dos situaciones grandes, ¿no?, al respecto. Una es quienes están en plantilla y otras son las personas que facturamos como unipersonales, por lo general, en algunos casos a solicitud de la propia empresa, ¿no?, que fue mi caso, por ejemplo, cuando comencé a trabajar allí. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Bueno, si puedes comentar ahí un poco eso, ¿cuál es la situación? ¿Cuánta gente estaría quedando? Y además, en el comunicado se mencionaba que se trata de todos, no solamente ni de periodistas ni de talentos, sino también gente que trabaja de técnico, digamos. Son todos los puestos de trabajo. A lo sumo se dijo que podría llegar a ser necesario algún operador, pero fue un comentario. Eso, en realidad, el grueso de la plantilla laboral, el 99%, va a correr la misma suerte de quedarse sin trabajo. Estamos hablando de unas 40 personas, más o menos, porque claro, abarca no solo los periodistas, también los técnicos, también quienes trabajan en las redes, también quienes trabajan en la web, en fin, porque además en el último tiempo, y casi que hasta diría en el último año, la plantilla se incrementó en forma importante. Circula una versión de que fue el Grupo del Observador que adquirió la radio. ¿Eso es cierto? ¿Se lo han comunicado? ¿Qué información se tiene en ese sentido? Bueno, esa fue una de las preguntas que se realizó en esta reunión a la que aludía del viernes a las 19 horas. Esa pregunta, como alguna otra,
recibieron por respuesta que no era una información relevante para ser comentada en la misma. Entonces, bueno, nos quedamos en la duda. Realmente seguimos pensando que no es irrelevante, porque si se trata de capitales extranjeros, esto reviste mayor gravedad, ¿verdad? Pero bueno, Gustavo Gómez, esto no es un boicot, es un problema habitual. Decía que Gustavo Gómez seguramente pueda y lo hará profundizar en este aspecto, ¿no? Y bueno, y en el caso de que fuera el Grupo del Observador que lo hubiera adquirido, ¿qué piensan de la concentración de medios y qué significa la pérdida de esta radio en el ecosistema mediático uruguayo? Bueno, son como varias cosas y está muy interesante la pregunta. Nosotros creemos, y así lo hemos sostenido desde la Asociación de la Prensa en reiteradas ocasiones, que la concentración de medios no es algo que nos haga bien como sociedad. Si además se le otorgan 3 emisoras a capitales extranjeros, bueno, además está allí el tema que mencionaba de la ilegalidad. Y además, y lo último que tú decías me parece muy relevante, porque nosotros este lunes vamos a hacer cada programa, el último programa al aire, y allí se expresó en la asamblea que hicimos posteriormente a esa reunión con la empresa la importancia de estar cerca de la audiencia. Es una audiencia particular en el sentido de que tiene un perfil, esta emisora, que fue construido a lo largo de los años. En mi caso, yo desembarqué en esta emisora en el año 2004 y con intermitencias he estado allí, y tiene un público que lo que nos transmite desde los otros días es, bueno, nos quedamos huérfanos de alguna manera, sin desmedro de la calidad periodística de otras emisoras, por supuesto, y de otros canales de difusión, pero bueno, hay perfiles que son muy particulares, y esta emisora ha cultivado ya desde la música, ya desde el periodismo propiamente dicho, y hasta de los programas de diversión, una línea diferente a otras emisoras, y eso notoriamente se pierde. ¿Se plantean desde APU tomar medidas o hay planteadas algunas reuniones con el Ministerio de Trabajo? Bueno, con el Ministerio de Trabajo hubo contactos. La DINATRA citó a la empresa para el pasado viernes para tener una información de primera mano por parte de la empresa de cómo venía todo este proceso. La empresa no se presentó, tampoco anunció que no se iba a presentar, por lo tanto la DINATRA emitió una nueva citación para este lunes a las 17 horas. Bueno, veremos allí lo que ocurre, y estamos un poco a la espera de eso. Entonces, no nos hemos planteado desde APU tomar medidas, sí acompañar a los trabajadores y trabajadoras en este proceso, y acompañarlos desde el punto de vista sindical y, por supuesto, también legal, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, teníamos allí la palabra de Álvaro Opán, secretario general de APU, a propósito del despido de todos los trabajadores de la radio M24. Continuamos con ustedes. Sofi, muchísimas gracias. Gustavo, creo que hay 2 grandes temas acá que me gustaría que conversáramos. Uno tiene que ver con la concentración de medios. Ahí pedirte que nos expliques un poco cómo es el mapa de los medios en Uruguay, cuáles son los grandes conglomerados, digamos. Y por otro lado, también qué consecuencias tiene sobre la democracia y sobre la libertad de expresión el hecho de la extranjerización de nuestros medios de comunicación. Bueno, seguimos con un panorama de bastante concentración en Uruguay, histórico, con presencia de actores extranjeros ya hace un buen rato en algunos. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a tener 3 empresas de telecomunicaciones, 2 de las cuales son extranjeras. Tenemos 5 grandes grupos en televisión paga, con 2 extranjeros, como son DirecTV y Clarín. Lo más novedoso ha sido... ¿Clarín en cuál? Con Flow, en televisión para abonados. En Flow, está. Sí, DirecTV con 30% es la que tiene más a nivel nacional, y decide Flow, cuya empresa atrás es Clarín.
con servicios en Montevideo, área metropolitana y también en el litoral del norte, en el norte del Río Negro. Pero son básicamente 5 jugadores. Y lo novedoso fue en la radio. En la radio empezamos a tener 3 grupos muy potentes, Magnolio, Sarandí, Casa Zorrilla o Grupo Zorrilla, y tenemos otro, ¿no? Ahora. Porque estamos ante un grupo... ¿Otro te referís al Observador? Al Observador. Pero de los 3 que mencionaste, ¿es con participación fuerte extranjera también o ahí estás hablando solo de concentración? ¿De los 3 de radio? Sí. Sí, uno de ellos es extranjero, Ángel González, el que está detrás del capital de Grupo Sarandí, es un mexicano. Ajá. Los otros nacionales. No, los otros 2 no. Sobre las consecuencias de esto, en lo que refiere a y democracia, libertad de expresión. Y yo comparto que se pierde diversidad. Fíjense que acaba de salir el último reporte del Buró de Radios y M24 venía creciendo en materia de audiencia, o sea, hay una parte de la población que veía ahí un espacio para informarse, para entretenerse, para obtener información cultural, que lo pierde. Sin embargo, los dueños, los testaferros de M24 esgrimieron que como razón de la venta que no les era redituable económicamente, según creo que el comunicado de APU, me parece. Bueno, pero que es paradojal, pero puede ser. El rating no significa que tenga publicidad, sobre todo si es una radio que está como identificada como de izquierda. Claro. O sea, el rating no es igual a monetizo con publicidad. Entonces, yo creo que sí, uno podrá cuestionar la decisión por otras razones, pero es probable que que hubiera un déficit, aunque hubiera mejorado, empatar en medios chicos, o sea, salvo los estos grupos mediáticos concentrados, el resto está peleando bastante. O sea, yo no discreparía con eso. Ahora, vos fíjate que mientras decimos que eso capaz que no da dinero, por otra parte hay un grupo económico muy grande que está queriendo meterse en la radio. Yo no sé cuánta plata sale, pero comprar 3 radios en Montevideo, no, esa información es privada. Pero comprar una radio en Montevideo, una radio en Maldonado, otra radio en Colonia, es una plata. Es un grupo que invirtió en un periódico que ahora sale digitalmente. Es decir, digo la paradoja, ¿no? Si mientras por un lado decimos la radio se está muriendo y qué problemas que hay, por otra parte, grupos empresariales que están apostando todavía a eso. Y por supuesto, en este caso están apostando a cruzar medios, ¿no? O sea, hoy El Observador ya no es un periódico en sentido estricto, es lo digital, con las radios. Hay que darle un poquito de la vuelta, pero eso de las muertes que se han anunciado ya de la televisión, la radio, hay bastantes indicios de que parece por lo menos polémico. Es común que, ya sé que no van a haber tantos antecedentes, pero que se le exija que se terminen todos los contratos de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, bueno, yo te compro en tanto y en cuanto no tengas a nadie. Es bastante común, sí. O sea, entregame limpio, sí, claro. Es común, o sea, el que viene dice, a mí no me dejé el lío, no me dejé gente, déjame limpio todo. Sí, es común. O sea, es terrible, pero desde el punto de vista empresarial, no sé cómo decirlo, pero se entiende. Si a mí no me dejes, o sea, yo no necesito a nadie, voy a traer todo nuevo, voy a traer periodistas nuevos, es una opción. Y te ponen como exigencia el limpiar. Vos dejame todo limpio. Claro. Sí, es bastante más común de lo que parece. Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, gracias como siempre. Gracias por acompañarnos. Quédense porque se viene un cuarto bloque de la letra chica, aunque usted no lo crea, nos vamos a meter en ¿A buscar petróleo? ¿Vamos a buscar petróleo? A ver si encontramos, ya venimos. Minutos finales de esta letra chica. Hubo experiencias a principios de la década de 2010 y ahora ANCAP promueve una nueva campaña de búsqueda de petróleo con prospecciones sísmicas en aguas territoriales uruguayas. Sobre los posibles impactos de esos trabajos y para informarnos un poco más de estas cuestiones, vamos a conversar con la bióloga Paula Laporta. Es investigadora especializada en conservación de cetáceos y docente del Centro Universitario Regional Este de la UDELAR. Paula está en Rocha y la recibimos, por tanto, con esta videollamada, con este Zoom. Paula, buenas noches, gracias. Buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien. Paula, en 2022 el gobierno concedió a diferentes empresas 7 bloques, permisos, en la zona económica de aguas territoriales para buscar petróleo. Esta actividad ya se realiza a partir de 2012, pero a pesar de ello, los ciudadanos conocemos poco de cómo funciona. ¿De qué tratan estas exploraciones y cuáles son las posibles consecuencias que pueden tener, pienso, por ejemplo, para la fauna marina? Bueno, bien, esta sísmica implica la generación de pulsos sonoros de alta intensidad y baja frecuencia que son creados o generados por cañones de aire comprimido que están, son arrastrados por una embarcación. Esos cañones generan esas como burbujas de aire que lo que hacen es generar una expansión y una onda de alta presión que se va expandiendo y ¿cómo se dice? Se va viajando hacia el fondo marino, ¿sí? Ahí rebota, de hecho penetra en el fondo marino, rebota y vuelve a la superficie, donde es captada por hidrófonos que están colocados en cables de hasta 10-12 kilómetros de longitud, que también son arrastrados por el barco. Entonces, básicamente lo que se genera es como una especie de ecografía del fondo marino, donde se pueden ver, visualizar estructuras o características del fondo marino, del lecho marino, que dan indicios de la posibilidad de que allí haya alojado hidrocarburos. Entonces, estas ondas sonoras son de muy alta intensidad, estamos hablando de 260 decibeles, que sobrepasa enormemente, por ejemplo, el límite de daño auditivo que podemos llegar a tener las personas, por ejemplo, y está dentro del es el tercer sonido más fuerte, digamos, en intensidad que generan las actividades humanas, ¿no? Luego de dispositivos nucleares subacuáticos y de explosiones. O sea que estamos hablando de un sonido muy potente que ocurre bajo el agua y que por lo tanto, al ser tan intenso, tiene impactos sobre diversas especies de fauna marina. Y ahí, digamos que los más, o por lo menos los que conocemos que son afectados en buena manera, son los animales grandes, las ballenas, los delfines, las tortugas, los lobos marinos, los peces grandes, que bueno, son animales que se ven afectados en lo que tiene que ver con daños auditivos, daños graves, hasta la muerte inclusive, daños en órganos, enmascaramiento, por ejemplo, sobre todo en los cetáceos, que son especies que utilizan muchísimo la comunicación para buscar presas, para comunicarse entre los individuos de los grupos, para buscar pareja. Estos animales ven enmascarados sus sonidos por producto de estas ondas sonoras de la sísmica, ¿no? Y eso hace que haya cambios comportamentales, que haya alejamientos del lugar donde por ejemplo, se pueden estar alimentando o reproduciendo, además de los daños físicos concretos que también puede ocurrir en función de la distancia a la que están de estos cañones submarinos, ¿no? Y Paula... Sí, perdón, pero en lo que refiere a la normativa, para preguntarte también, ¿no? Porque estas zonas, la zona económica exclusiva, por la ley 19.128, es considerada santuario, ¿no? De ballenas, ¿o cómo? Es considerada santuario de ballenas y delfines, y eso lo que implica es que no está permitida ni la caza, ni la persecución, ni cualquier causa que... y esto entraría en contradicción, entonces, con este tipo de actividades. Hay una forma de interpretar esto que genera una cuestión vinculada a la intencionalidad, ¿no? Si uno realiza un acto con una intención de hacer daño o lastimar o causar la muerte a un cetáceo, estaría violando esta normativa, y ahí entra el tema de si esto es una intencionalidad o no. El punto es que estas actividades ya se conocen a nivel mundial y hasta las propias empresas sísmicas lo consideran así. Se sabe que generan un daño, se sabe que generan un impacto y por lo tanto son categorizadas en tipo C por el propio Ministerio de Ambiente en el Uruguay, ¿no? Eso quiere decir que tienen impactos negativos graves y que hay que evaluar si se
si se pueden realizar o se pueden sostener esos impactos o no. Por lo tanto, de alguna manera, las empresas que hacen esta actividad y las instituciones que la promueven, de alguna manera están teniendo la intención de causar el daño, producto de que se sabe que ya son dañinas por sí mismas, ¿no? Y se sabe a nivel científico, hay evidencias muy claras y contundentes y en cantidades de que existen daños y afectaciones e impactos sobre no solo animales grandes, sino también sobre el plancton y sobre invertebrados. Entonces, se puede interpretar perfectamente como que hay una intencionalidad tras de esto, ¿no? Si tomamos en cuenta o si asumimos que la intencionalidad en realidad es la intención, que es la de buscar petróleo, ¿no? Y hay una conciencia del daño que esto puede generar. ¿Hay alguna experiencia en el mundo de reducción de daño frente a esto o es absolutamente imposible? Es decir, por determinar, no sé, no tengo idea, te pregunto a vos que sabés que para eso estamos hablando acá, pero alguna época del año en que los delfines no estén por ahí, alguna ruta en particular en que se pueda hacer la prospección pero que no dañe tanto, o es absolutamente incompatible y punto. Bueno, Ani, yo personalmente siento y creo que es totalmente incompatible con la conservación de un lugar, de un espacio, y que es prácticamente imposible eliminar el impacto que ella genera. ¿Por qué? Porque esto ocurre en el océano. En el océano el sonido se propaga ampliamente, de forma omnidireccional, y incluso puede llegar a viajar por canales sónicos importantes y llegar a miles de kilómetros desde donde se produce. Entonces, es muy difícil poder reducir el impacto, más allá de las medidas de mitigación que se utilizaron en su momento en Uruguay y que hoy también eventualmente se utilizarían y tal vez hasta un poquitito mejor, pero que tampoco son suficientes. O sea, las medidas de mitigación consisten básicamente en poner observadores que vayan observando que haya animales en un radio de entre 500 y 1000 metros de diámetro de donde están los cañones submarinos, y básicamente observar y escuchar y empezar a producir los sonidos de los cañones de forma gradual. Básicamente es esa la metodología, y si hay un animal durante la transecta que hace el barco y está dentro de ese radio y el barco está disparando, bueno, eventualmente debería suspender, apagar los cañones y esperar que el animal se aleje. Lo que hace el barco básicamente es ahuyentar al animal, pero no evita que el animal sea afectado por el sonido. Lo que hace es ahuyentarlo para que no aparezca justo debajo de los cañones o muy cerca de los cañones y que tenga un impacto mayor o un daño mayor. Pero eso en realidad no es una medida o sea, se manejan como medidas de mitigación, pero en realidad no están evitando el daño, sino que están ahuyentando al animal. Entonces es muy difícil poder reducir el impacto de estas actividades. Uh-huh. Sí, eventualmente pueden ser en una época del año donde, por ejemplo, las ballenas algunas especies de ballenas no estén, pero en el océano uruguayo tenemos más de 35 especies de cetáceos, muchas de ellas son residentes, algunas obviamente son migratorias, y el impacto va a estar. Entonces, lo hagas en verano, lo hagas en invierno, en primavera o otoño, a alguno de las especies críticas, o incluso algunas hay especies con problemas de conservación importantes, que no son por la sísmica, las vas a afectar igual. Claro. Entonces, es muy difícil poder decir, bueno, si lo hago en verano, bueno, algunas se salvan y otras no. Y además hay una realidad, y es que estos barcos están disparando permanentemente 24 horas, 7 días a la semana, no paran, salvo en los momentos que hacen, digamos, que pasan de una transecta a la otra. Y esto ocurre durante varios meses, y a veces son varios barcos que van a estar en ese mismo periodo disparando, y ese efecto acumulativo de varios barcos a la vez disparando no lo mide ni lo evalúa nadie, ni siquiera los estudios
de impacto ambiental que hacen las empresas, que son principalmente teóricos. No hay nada práctico, no hay acá un estudio de antes, durante y después de la sísmica, y tampoco contamos con una línea de base fuerte, sobre todo para mamíferos marinos, en la zona económica exclusiva uruguaya. Nuestra línea de base fuerte que tenemos hoy es la sísmica pasada. Imagínense que estamos basándonos en lo que pasó en la sísmica pasada, y sobre eso podemos eventualmente analizar. Claro. Y en la sísmica pasada se detectaron un montón de especies, concentraciones enormes de cachalotes, por ejemplo, ballenas, delfines, y sabemos que hay especies que están utilizando esa zona en cualquier época del año, tanto en verano como en invierno. Sin embargo, no es fuerte ni sólido nuestro conocimiento sobre las rutas migratorias, sobre las zonas de concentración. Entonces es muy difícil decir, bueno, hagámoslo acá o allá, porque además donde hagas algo va a expandirse por todo el océano. No es como decir de un lado, no hay un límite claro, ¿se entiende? Sí, claro. Hay muchas incógnitas, Paula, nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo por todas estas explicaciones que nos diste y por echar un poco de luz en estos temas que son tan complejos pero tan importantes también. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo. Chao. Muy bien, Jorge nos vamos. Tamponi. Se nos va otra letra chica en domingo noche. Y es momento de anunciarles lo que se viene a la pantalla de TV Ciudad. ¿Qué se viene, Jorge? Se viene Ideas Cruzadas con el profe. No te puedo creer que Vos sabés que sí, te sorprendí, con el profe Ricardo Piñeirúa. Hoy, historias de uruguayos en la Revolución Sandinista. Quienes charlarán con él, Marcelo Estefanel y Fernando Maceo. Gracias por acompañarnos, como siempre, que descansen, que tengan buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para despedirnos. 20 horas. Chao.